antes, pero no se la llamaba biotecnología. Se la llamaban acorde a las técnicas que se usaban. Y hoy en día la llamamos a lo que se hacía antes biotecnología tradicional. En ese sentido, biotecnología tradicional, ven el rojo con el que apunto, tenía dos grandes ramas. Una era la microbiología industrial, que antes la conocía así, se sigue llamando así, que es el uso de los microorganismos per se como inoculantes, como levaduras. Cuando compramos la levadura en el supermercado para hacer la pizza, bueno, detrás hay una industria que produce, crece esos microorganismos para que nosotros le demos un uso. En la agricultura pasa lo mismo, se usan inoculantes para la soja o para los cultivos leguminosos que tienen interacción con resorbium. Y también se utilizan los microorganismos para sacar de ellos algún metabolito que nos interese, como ácidos orgánicos, antibióticos, enzimas. Todas las plantas industriales que usan microorganismos tienen algún departamento de microbiología industrial o biotecnología. La otra rama tradicional de la biotecnología es el mejoramiento, tanto vegetal como animal, y estaba ese mejoramiento tradicional realizado por dos grandes conjuntos de técnicas. Uno es el cruzamiento entre variedades para obtener híbridos, que habrá sentido la palabra. Y la otra técnica también muy utilizada desde la década del 30 y que se sigue utilizando hoy en día es mutagénesis, es decir, generar mutaciones. Las mutaciones, como todos sabemos, son variaciones en la información genética, lo cual no es ni bueno ni malo. Todos nosotros somos mutantes porque todos tenemos entre nosotros diferencias genéticas y eso no es ni bueno ni malo, pero solemos tener asociado mutagénesis, mutante, con algo negativo. Y quiero que salgan de acá hoy con esa idea modificada. Cuando uno habla de una mutación en biología molecular, habla simplemente de una diferencia, ¿sí? En el laboratorio se hacen mutaciones inducidas, o sea, no solo se buscan las que ya ocurren en la naturaleza, sino hacer unas nuevas para encontrar variabilidad. Entonces, esas son técnicas tradicionales. En la década del 70 aparece la ingeniería genética. La ingeniería genética es un conjunto de muchas pequeñas técnicas que permiten manipular fragmentos de ADN, cortarlos, pegarlos entre sí y tenerlos guardados en un freezer. Todo ese conjunto de técnicas se aplica para obtener algún producto de interés para el hombre y entra dentro de las herramientas que se usan en la biotecnología. Es decir, la biotecnología hoy por hoy sigue siendo microbiología industrial, mejoramiento tradicional, más otro conjunto de técnicas dadas por la ingeniería genética. ¿Sí? Entonces, la definición más ampliada es el empleo de organismos vivos para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre e incluye hoy en día la producción de proteínas recombinantes. Recombinantes se refiere a obtenidas por ingeniería genética. El mejoramiento de cultivos vegetales y del ganado y el empleo de organismos para limpiar el medio ambiente. A eso se lo llama bioremediación y es una subrama, digamos, un conjunto dentro de la biotecnología. Entonces vamos a hablar de la primera parte, de microorganismos o microbiología industrial. Aquí les presento unas fotos de microscopía electrónica de bacterias, las que nos comemos y tomamos en el yogur, Lactobacillus, que habrán entendido, ¿no? Aquí está Bacillus justamente, ahí está la forma. Estas también están en los famosos probióticos, los identifican, son estas bacterias de acá. Y esta de acá es una bacteria productora de un antibiótico. La bacteria se llama Streptomyces y el antibiótico Streptomyces. Entonces, el cultivo de estos organismos a escala industrial nos da la industria láctea o nos da la industria farmacológica, ¿sí? Por este otro lado, les
presento a otros microorganismos, que son los hongos, y los hongos tenemos, acorde al tamaño, dos grandes clasificaciones, independientemente de la clasificación taxonómica. ¿Sí? Están los que son unicelulares y los que son filamentosos. Unicelulares son la estrella, digamos, de los unicelulares, las levaduras, aquella que compramos para hacer la pizza y el pan. Bueno. Y filamentosos son estos que nos aparecen, esas honguitas pelusas en el pan. Tienen filamentos y los llamamos los filamentosos. El que vemos acá es el productor de la penicilina, es decir, penicillium. Que todos estos productos, como la penicilina o la fermentación del jugo de la uva para producir el vino, que todos estos procesos estaban mediados por microorganismos, lo descubrió el hombre que puse acá, que es Louis Pasteur, al que hoy conocemos mayormente por la pasteurización de la leche, ¿sí? Pero para los microbiólogos y biólogos, Pasteur fue mucho más que la pasteurización de la leche. Fue el que logró refutar teorías previas, lo cual no le fue sencillo, y fue el pionero en la producción de vacunas también. Es decir, en todo donde hubiese microorganismos, usarlos para algo. Entonces, si asociamos productos con industrias, tenemos los microorganismos de probióticos en los yogures, o sea, la industria láctea, el uso de las enzimas recombinantes en la industria de los detergentes, de alcoholes en las bebidas alcohólicas, de ácidos orgánicos en la industria de las gaseosas o de las golosinas, de aminoácidos, que es otra cosa que no mencioné, en los alimentos balanceados para animales, están enriquecidos en aminoácidos, para animales y para humanos también, cuando nos mandan a hacer un suplemento dietario rico en aminoácidos. Bueno, esos aminoácidos son producidos a gran escala por microorganismos. Polímeros como los plásticos, antibióticos en la industria de los medicamentos y vitaminas también en los adictivos, es decir, industrias varias. Y un ejemplo que quiero dar de biotecnología y remediación del ambiente, o sea, bioremediación, es, por un lado, el uso de los combustibles biodegradables, o sea, obtenidos a partir de materia biológica, a diferencia de los combustibles derivados del petróleo. Si bien esto no es bioremediación, es una aplicación de la biotecnología que tiene un impacto mucho más sustentable, ambientalmente hablando, que el uso de combustibles derivados del petróleo. El uso de plásticos biodegradables, el uso de enzimas en el jabón para lavar la ropa, hace también que sea más sustentable el uso de esas enzimas que de detergentes inorgánicos. Y el uso de los microorganismos para remediar ambientes contaminados, y hubo ejemplos varios donde se los utilizó. Este es un ejemplo que ocurrió en Europa, también cuando hubo un hundimiento de un barco petrolero, como pasó hace un par de años con el Prestige. Bueno, se aplicaron técnicas de bioremediación, es decir, no con microorganismos transgénicos, sino con los microorganismos que ya están, uno les conoce la biología y puede darles en el medio un alimento que induzca que degraden más rápido los hidrocarburos que están en el